Cuando el reloj marca las 3 a.m., se dice que es la hora en la que se pueden experimentar fenómenos paranormales. Muchas personas aseguran que a dicha hora se despiertan sin razón y otras, como en algunos casos que veremos a continuación, dicen vivir experiencias en pleno horario de trabajo. Te invito a escuchar los relatos y ver si algo similar te ha pasado. Así que sin más, empecemos. El primer caso es el de Edgardo. Cuenta. Lo que me pasó fue hace unos meses atrás, a las 3 de la madrugada. Me había despertado para ir a tomar agua. Fui a la cocina, estuve unos minutos ahí y me fui a dormir, pero no podía. Se me cortó el sueño. Pasaron unos minutos. Me puse a ver televisión cuando, de repente, escuché ruidos extraños que venían del patio. Me asomé por la ventana sin prender la luz y vi a una persona parada allí. Fui a buscar mi linterna y volví a la ventana a ver quién era y qué hacía esa persona ahí, para sorprenderlo, pero no había nadie. Me quedé un rato mirando, buscando a dónde se habría ido. Mi patio no es muy grande, cuando de nuevo ahí estaba, pero más cerca de la puerta. Ante esto busqué mi teléfono para llamar a la policía, pero antes alumbré para el patio, pero no se veía nada. Pensé y dudé si eso que me estaba pasando era real. Apagué la linterna y a los segundos esa figura apareció de nuevo. Ahí me entró el miedo de que aquello no era una persona normal. Volví a encender la linterna, pero esta no prendía. Me fui hasta la cocina para prender la luz del patio y lo vi de cerca. Era una persona que vestía totalmente de negro, de rostro oscuro, pero sus ojos sobresalían. Eso me dio mucho miedo, así que me metí corriendo a mi habitación intentando llamar a la policía, pero de no creer, mi celular estaba apagado siendo que lo dejé cargado. Estaba muy asustado, no sabía qué hacer, eso seguía en mi patio. Mi celular no encendía hasta que me quedé dormido. Al despertar pensé que había sido un sueño, pero cuando salí al patio, vi que en el piso había como cenizas desparramadas por el patio. Ahí fue cuando me di cuenta que no había sido un sueño. Limpié con agua y vinagre. Me fui por agua bendita a la casa de mi madre y regué el patio y las puertas de la casa y la ventana. Cuando llegó la noche pensé que eso podía volver, pero no. Desde ese día ya no pasó nada más. Desde aquel suceso que hay que vivirlo en carne propia me dije, ¿puede ser producto de la imaginación todo lo que pasó? Yo lo vi, lo que quedó en mi patio, y en mi mente aún queda esa figura que se me presentó. Soy taxista desde hace mucho tiempo. Al principio trabajaba todo el día y extendí mi horario hasta las 23 horas. Trabajar de noche es sumamente peligroso, no me agrada. Luego de un tiempo, empecé a trabajar de madrugada, hasta que en una de esas noches, yo tenía una buena noche de trabajo. Pasajero tras pasajero, no tenía descanso. Uno de esos pasajeros quería que lo llevara al sur de la ciudad. Era un tramo largo y tranquilo. El pasajero dormitaba un poco en el asiento trasero mientras yo manejaba. Justo cuando pasaba al frente a un parque, vi que del otro lado, justo en la entrada del cementerio, había un auto parado con luces intermitentes y una mujer joven que trataba de revisar el motor. Una segunda mujer mayor estaba a su lado, parada al costado del vehículo. Esa noche llovía mucho. Hacía frío y ver a dos mujeres mojándose en la madrugada por culpa de un problema mecánico no era para nada bueno. Me detuve y desde mi vehículo les grité si estaba todo bien. La joven no me escuchaba por la intensa lluvia, por lo que solo me señalaba con su mano al motor. Yo le hice señas y le mostré la radio que tenía en el taxi. Quería decirle que iba a avisar por radio que necesitaban asistencia, pero de poco sirvió. Seguí mi trayecto y unas cuadras más vi a una patrulla de policías. Me acerqué y les dije que en la entrada del cementerio había un auto averiado y que necesitaban ayuda. Uno de los oficiales me agradeció y me dijo que iban al lugar
inmediatamente. Llegué al destino de mi pasajero y de regreso. Decidí pasar por el mismo lugar para ver si ya habían podido mover el auto de ahí o si podía yo ayudar en algo. Al llegar al lugar noté que el auto seguía en el mismo lugar y los policías trataban de pasarle corriente desde su camioneta. Tenían los cables tapados con sus impermeables para evitar un cortocircuito y la joven estaba sentada en el asiento del conductor. Me detuve delante de la patrulla. Me acerqué a ver qué sucedía. Uno de los policías me dijo que, al parecer, era la batería, ya no daba carga y el auto no arrancaba, pero que la joven decía que el auto tenía no más de 6 meses de haberlo comprado, que no podía ser la batería. Me acerqué a saludar a la joven y ver qué sucedía. Yo pensaba que la señora que la acompañaba también estaría dentro del auto, pero no vi a nadie más que a la muchacha y le pregunté, «Oiga, ¿y su mamá?» «¿Mi mamá? En mi casa». «Ah, ya se fue. Mejor. Con esta lluvia y este frío se puede enfermar». «¿Perdón?» La muchacha no sabía de lo que yo hablaba. Me miraba confundida como si yo estuviera loco. «Sí, cuando pasé hace rato, usted estaba con una mujer que pensé que era su mamá. Estaba parada a su lado cuando le vi». La cara de la joven cambió totalmente. Pasó de ser de confusión a miedo. Dejó de intentar hacer andar su auto y se puso las manos en el pecho. «Señor, no me diga eso. Llevo más de 1 hora aquí sola tratando de hacer andar mi auto», me contestó. En ese momento un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. No lo había soñado. Yo había visto a la mujer claramente. Estaba parada al lado del camino. Pero no pude decir nada en el momento. Cuando reaccioné solo atiné a decir, «Disculpe, quizás con tanto sueño ya hasta veo visiones». Me aseguré que la joven ya hubiera hablado con algún conocido que la fuera a auxiliar. Después de que me dijo que sí, me despedí y me fui rápidamente de ahí. Esa noche decidí que era hora de dormir. Esa extraña visión me había quitado las ganas de seguir trabajando, por lo que me dirigí a mi casa y recordé lo que me dijo aquel pasajero en uno de esos viajes, que esa zona era bastante misteriosa. El trayecto a mi casa es largo desde el punto donde me encontraba, y tratar de mitigar el miedo y aclarar mis pensamientos con música a un volumen alto, pero era imposible. No dejaba de pensar en el rostro de aquella mujer que yo había visto. Esa situación me asustó mucho. El siguiente relato pertenece a Hernán. Él cuenta: «Quiero compartir con ustedes la experiencia que tuvo mi padre hace unos años. Vengo de una familia bien constituida, tengo 2 hermanos más, y de niños mis padres nos llevaban a la iglesia. Nos enseñaron que existía el infierno, el diablo, y yo he presenciado muchas cosas inexplicables. En la zona donde vivimos hace muchos años, había demasiados árboles y fincas. Cerca de nuestra casa solía vivir una señora que decían hacía trabajos oscuros. Nosotros nunca habíamos tenido problema con ella, pero algunos vecinos sí. En una ocasión, cuando yo tenía 19 años, volvía de la casa de un amigo y vi a esta mujer en medio de la calle con velas en las manos. Recuerdo bien la hora, eran las 3 de la madrugada, un 31 de octubre. Cierta noche mi padre nos contó que él había llegado de trabajar ya tarde en la noche. Empezó a tomar mucha agua antes de acostarse y en la madrugada se despertó con ganas de ir al baño. Fue en ese instante en que escuchó un ruido en el fondo de la casa y los perros comenzaron a llorar. Mi papá salió a ver y en un árbol de mango que allí había se paró una gran lechuza con su mirada fija en él, y detrás de él sintió que estaba alguien. Al girar su cabeza, vio una sombra negra, y fue cuando se empezó a sentir mal. Recuerda que no le quitó la mirada a la lechuza y se metió de nuevo a la casa. Cerró la puerta y cuando llegó al comedor, empezó a tiritar del frío. Llamó a mi madre, que asustada se levantó y fue a ver lo que le pasaba. Estaba pálido y tenía fiebre. A los pocos minutos que llevó a mi padre a la cama, sintieron que un caballo pasaba, algo que realmente le pareció muy extraño.
Al día siguiente nos contó lo que le había pasado. Nosotros no le creímos. Mi papá nos dijo que él en la noche iba a ver si era verdad lo del caballo, pero no se escuchó nada por varios días, hasta que en una noche inesperada mi padre escuchó al caballo nuevamente y salió. Recuerda que cuando él salió, se quedó escondido y que se escuchaba que el animal venía de abajo. Él lo estaba vigilando, escuchaba que venía rápido y se quedó ahí, y seguía oyendo que venía. Después de unos minutos que no pasaba nada, se extrañó de que ya no escuchó más al caballo. Todo fue silencio. Cuando él salió a la calle, decidido a ver qué pasaba, vio asombrado que el caballo ya había pasado. Iba más arriba por la misma calle. Él se quedó parado y pensó que el caballo no quería que él lo viera. Ya en la mañana nos contó lo que había pasado y nos dijo que un cura amigo le pidió que no saliéramos a las 3 de la madrugada. Justo era la hora en que este tipo de situaciones le pasaron a él. Hasta el día de hoy, con años encima, mi padre recuerda lo que vivió aquella noche. El siguiente relato fue enviado por Diego. Él cuenta: mi mamá y un grupo de amigos solían hacer trabajos espirituales para ayudar a las personas enfermas, generalmente para fechas como San Juan. Un día el grupo de mayores, mi mamá y sus amigos, nos dicen que debíamos ir a un lugar donde podíamos pasar el día, como para limpiar las malas energías. Una convivencia al aire libre, simplemente en contacto con la naturaleza. Van ellos y nosotros, los hijos de cada familia incluido yo. Fuimos a un lugar llamado Los Naranjos. Pasamos un hermoso día. Había casas como a 3 kilómetros de donde acampamos. La idea era pasar la noche y al siguiente día volver a casa. Armamos la fogata y los más chicos nos dormimos. De ahí, todo comenzó a ponerse denso. Una sensación pesada, fea, como que no debíamos estar ahí. Así fue cuando a eso de las 3 de la mañana, hora bastante complicada, nos despiertan y nos dicen que nos teníamos que ir, que ya no podíamos quedarnos ahí. Los ruidos que sentimos de camino a la ruta eran horribles, entre gritos y como el ruido que hacen los leones cuando rugen. Era impresionante. También escuchamos disparos. Obvio, estábamos en medio del campo caminando. Los perros se asustaron y ladraban todo el tiempo nerviosos. Hasta salir a la ruta fue bastante tétrico el camino. Era oscuro, los ruidos, las sensaciones que había. Una vez en la ruta todo parecía bien. Caminábamos en fila y no se veía a nadie. Hacía frío, así que mi mamá iba pendiente de mí por mi asma. Uno de los mayores del grupo estaba muy descompuesto, así que cada tanto parábamos por él. De la nada y por el camino pasó un hombre, vestido de militar con su bici al lado, y en la bici iba sentado un niño. Todos lo vimos, todos lo saludamos, y él a nosotros también, pero cuando nos dimos vuelta, porque todos quedamos pensando justamente que no parecía ser de nuestra época por sus vestimentas, ya no estaban. En ese momento, el camino de vuelta a casa fue 1000 veces más rápido que el de ida, y eso que hacíamos paradas. Quizás no suene muy aterrador, pero es algo muy inexplicable lo que nos pasó. El siguiente relato fue enviado por Rodrigo. Él cuenta: fue una noche de pandemia. Me había quedado hasta tarde viendo televisión. Mi mujer y mi hijo de 1 año y medio dormían. Eran ya casi las 3 de la mañana cuando decidí irme a dormir. Pasó un rato y aún no tenía nada de sueño. Ya en el silencio de la noche, escucho a lo lejos perros ladrando y algunos llorando, pero lo tomé como algo natural y no le di tanta importancia. Pasaron unos minutos y los perros de afuera estaban más cerca. Sentí como si estaban en el portón de mi casa en ese momento. Así que de la nada empecé a sentir un escalofrío raro y un nerviosismo de pronto. Yo tengo 2 perros en el fondo de mi casa.
Uno de ellos lloraba y el otro ladraba de una manera poco inusual. Estaba con una lámpara en la pieza de mi hijo, la puerta abierta de la habitación y la oscuridad del comedor que me intimidaba. En ese lugar me sentí observado. Me sentía muy mal, con mucho miedo, algo que nunca antes me pasó. Intenté llamar a mi esposa y nada. Mientras tanto, sentía a los perros que lloraban y ladraban al mismo tiempo en el portón y a los dos del fondo. Sentía que todo se centraba en el comedor, y yo que no me animaba a ir a ver. A todo esto pasó menos de 5 minutos, en lo que iba a tomar coraje para ir al comedor, y escucho en la pileta de la cocina como si levantaran unos platos y cubiertos y los soltaran con violencia. Me acosté muerto de miedo, ya no quise ir a ver y me dormí. A las horas siguientes me levanté y se levanta mi mujer en lo que le estaba por contar yo. Me acuerdo del ruido de la pileta. Fui a ver si nos había roto algún plato. Cuando veo, no había nada. Al instante, fui por agua bendita y nunca más me volvió a pasar esa situación extraña para mí. La verdad pienso que algo malo estuvo esa noche en mi casa. Mis perros olfateaban para adentro, ladraban y lloraban, y ese ruido muy fuerte que escuché fue todo muy extraño.